nuestro vino Valdecova Rosé es un vino elaborado con variedad tempranillo y variedad verdejo. En este caso predomina la variedad tempranillo, es un 90% tempranillo y un 20% verdejo. La elaboración de este vino rosado es un poco singular, no es la típica de un vino rosado porque lo fermentamos en barrica de roble francés de gran volumen, 500 litros. Lo que buscamos es un rosado un poco especial, un rosado con alma de centro, ¿vale? Que en nariz sea un rosado, pero en boca nos dé muchas más sensaciones, más persistencia, más largura. Estamos buscando un rosado más gastronómico, ¿vale? La elaboración, como se comentaba, se fermenta en una barrica de 500 litros, ¿vale? Para que no haya mucha superficie de madera para tener el volumen que tiene y la cesión de madera sea más controlada. Está fermentando y creando en esa barrica 3 meses y luego ya lo sacamos para no dar demasiado material de madera y continuamos haciendo la crianza sobre lías en un depósito de acero inoxidable, ¿vale? Una vez que ya decidimos que la crianza sobre lías ha sido suficiente, ¿vale? Ya pasaríamos al estado de clarificar, filtrar y prepararlo para debotellado. La crianza sobre lías es muy importante en este tipo de vinos porque lo que nos va a dar la lía, bueno, estoy hablando de ella y no os he comentado lo que es. La lía al final es la levadura mortal. La levadura, una vez que fermenta el vino, muere y se deposita en el fondo del depósito. ¿Qué ocurre? Que en la pared celular de las levaduras hay componentes, no quiero dar demasiados tecnicismos, no os quiero aburrir, pero esos componentes, esos polisacáridos, monoproteínas, lo que van a hacer es van a fortalecer nuestros vinos, nos lo van a mejorar y van a permitir que el vino sea bastante más longevo en el tiempo, además de dar mucha suavidad al vino en boca. Vamos a catar este vino. En fase visual, ya lo primero que nos sorprende es el tipo de rosado que es. No es un rosado pálido, ni mucho menos, sino es un rosado ya con un color bastante importante de la gama de frambuesa. Luego en la fase olfativa, bueno, lo que más nos llama la atención es la potencia de los frutos rojos, ¿no? Grosella, frutos del bosque es lo que predomina, ¿vale? Y luego tiene otro toque herbáceo, ¿vale? De algún anisado, más típico de la variedad verdejo, que la variedad verdejo ha dejado esa impronta de su gama aromática, pues algunos herbáceos, algunos anisados, ¿vale? Que complementan bien con esos frutos rojos, ¿vale? Luego en boca, lo que sorprende este vino es sobre todo el volumen que tiene. Es un vino, aunque es un rosado, llena la boca como si fuese un tinto, ¿vale? Tiene mucha estructura, tiene mucha persistencia, tragamos el vino y los sabores, los aromas del vino nos ayudan mucho.